Comienzo de Palabra Viva, Viva en Familia, con el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín. Llame a sus familiares y amigos para ser bendecidos con la palabra de Dios que sostiene el cielo y la tierra. Celebración del 18 domingo ordinario del ciclo B, nos acompaña el coro A Cristo por María de la comunidad de Kerman, California. Hoy la palabra litúrgica de Dios nos invita a reflexionar sobre la moral cristiana que está fundada en la Eucaristía. Preparémonos a esta celebración festiva de la Santa Misa. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa, y es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa, y es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios. Bautiza, Él viene, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa, y es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Pedimos de una manera particular por aquellos hermanos y hermanas nuestros que no pueden asistir físicamente a este rito central del cristiano. Desde donde nos escuche, puede tener la comunión espiritual con nosotros. Hay tantos que por razones de enfermedad o están privados de su libertad, no pueden asistir físicamente a la Santa Misa. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, toda la comunidad de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, diciendo: ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces dijo el Señor a Moisés: voy a hacer que llueva pan del cielo, que el pueblo salga a recoger cada día lo que necesita, pues quiero probar si guarda mi ley o no. He oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Diles de parte mía: por la tarde comerán carne y por la mañana se hartarán de pan, para que sepan que yo soy el Señor su Dios. Aquella misma tarde, una bandada de codornices cubrió el campamento. A la mañana siguiente había en torno a él una capa de rocío que al evaporarse dejó el suelo cubierto con una especie de polvo blanco semejante a la escarcha. Al ver eso, los israelitas se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo: este es el pan que el Señor les da por alimento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor les dio pan del cielo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, declaro y doy testimonio en el Señor de que no deben ustedes vivir como los paganos, que proceden conforme a lo vano de su criterio. Esto no es lo que ustedes han aprendido de Cristo. Han oído hablar de Él y en Él han sido adoctrinados, conforme a la verdad de Jesús.
Él les ha enseñado a abandonar su antiguo modo de vivir, ese viejo yo, corrompido por deseos de placer. Dejen que el Espíritu renueve su mente y revístanse del nuevo yo, creado a imagen de Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella parte del lago no estaban Jesús ni sus discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaún para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Entonces la gente le preguntó a Jesús: ¿qué señal vas a realizar tú para que la veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió: yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo. Es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estos días ha habido una combinación del Evangelio de Marcos y del Evangelio de Juan para exponer un mismo tema. El profeta o la persona enviada por Dios habla en nombre de aquel que lo envía y espera que la gente escuche su mensaje y cambie su forma de pensar, su forma de actuar, para comenzar a ser un hombre o una mujer distintos a como eran antes. La conversión es el objetivo principal de la proclamación de la palabra de Dios. Pero esa conversión no se lleva a cabo si las personas no son suficientemente persuadidas a dejar su antigua forma de pensar. Como dice el apóstol hoy, a dejar atrás su antiguo yo o su forma de pensar del pasado, que nada o poco puede ofrecer a la vida actual, a la vida presente, y mucho menos tiene que ver ya con lo que será la vida futura, lo que nos espera en el cielo. El cristiano se sitúa en el mundo entre el ayer, el hoy y el mañana. En eso consiste la ética cristiana, en una toma de conciencia que lo hace ser distinto a los demás. La palabra litúrgica de Dios hoy es ella misma, Dios que nos habla por medio de la Sagrada Liturgia, la cual es la fuente, el centro y el fin o la meta de toda actividad cristiana, como lo dice el documento Sacrosanctum Concilium del Vaticano II. He decidido titular mi homilía de hoy de esta manera: la moral cristiana se sostiene de Jesucristo, pan de vida. Algunos que no comparten nuestra fe absoluta en la presencia de Jesucristo en la Sagrada Eucaristía justifican estos pasajes bíblicos, más específicamente el Evangelio de Juan, cuando se habla de Cristo como el pan que debemos comer si queremos ser salvos. Reducen este mandato del Señor Jesús a la mera predicación de la palabra de Dios. Como cristianos católicos romanos
creemos que eso no es suficiente. Es necesaria la Sagrada Eucaristía, no solamente necesaria, sino inclusive indispensable para que nuestra preparación en nuestra marcha en el mundo hacia la vida eterna tenga su eficacia. Esta preparación, la vida que ahora vivimos, debe ser tal que nos preparamos como aquellos que son invitados a una fiesta de gala, a un banquete que sabemos de antemano en el que encontraremos las mejores bebidas, platillos suculentos, pan del cielo, nos dice la Escritura hoy, pan de ángeles. Dios mismo se nos da en manjar. ¿Cómo pues venir a la misa como si fuéramos a cualquier otra actividad? Hoy se nos invita a que miremos esta reunión del Día del Señor en domingo como el centro de nuestra vida. De todas las actividades de la semana, no hay ninguna otra acción, actividad, compromiso, relación con los demás, trabajo, quehacer, descanso. No hay absolutamente nada que pueda ser mayor a la participación de la fiesta y banquete de los hijos y las hijas de Dios. La Asamblea Cristiana, especialmente como nos identificamos domingo a domingo, esta reunión de los cristianos católicos romanos que le llamamos la comunión o la Eucaristía, y que es más conocido como la Santa Misa, que de latín significa misión, envío. Venimos para regresar, nos reunimos para ser enviados una vez más. No podemos ser enviados si no hay alguien que nos envía, y ese alguien es Jesucristo mismo, que convoca a su pueblo. Y hoy se nos dice definitivamente que sin Jesús no podemos hacer nada. Es entonces en este contexto que agradecemos al Señor este don tan especial, indispensable para la moral cristiana. En la primera lectura se nos presenta como prototipo o preparación para lo que sucedería en el Nuevo Testamento, la manera como Dios alimentaba a su pueblo. Desafortunadamente, Dios de alguna manera se vio forzado a actuar de esa manera, de una forma milagrosa. Pero ciertamente Dios no estaba contento con su pueblo, porque eran unos testarudos, se quejaban de todo, hasta le gritaban a Moisés: ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Y ahora Moisés, Aarón y Miriam nos han traído al desierto para matarnos de hambre. Realmente eran injustos los israelitas, porque Dios había demostrado con brazo extendido, con mano poderosa, que Él podía hacer hasta lo imposible para liberar a su pueblo de la esclavitud. Y ahora ellos añoraban seguir de esclavos, porque allá simplemente eran satisfechos en su vientre. ¿Cuántas personas hoy día se quejan que la iglesia cristiana católica romana les pide algo mínimo para acercarse al altar del Señor? Tal como estar casados a la iglesia si es que están viviendo como marido y mujer, o que se tienen que confesar antes de comulgar si es que están viviendo en pecado mortal, o si van a ser padrinos de un niño cuyos padres estén o no casados a la iglesia, pero ellos como padrinos que deberían, si están viviendo juntos, estar casados como Dios manda. Y se quejan porque la iglesia es muy exigente con estas condiciones, no sabiendo que el mismo apóstol de las gentes, San Pablo, dice que aquel que toma el cuerpo y la sangre del Señor sin examinar su conciencia, en lugar de obtener la vida, que es lo que Cristo quiere dar a cada uno, aquellos que se aferran a esas obras muertas del viejo yo, del pasado, obtienen la muerte y no la vida. Sí me da tristeza ver que tantas personas en la iglesia vienen a la misa y de todos los que asisten es una mínima parte, quizás un 20 o 30% de los que asisten a la misa cada domingo que se acercan a comulgar.
Pero también me pregunto, ¿qué tal si de verdad ellos, los que no comulgan, es preferible que no comulguen si es que no quieren dejar su vida de pecado? Sabiendo precisamente esto, que en lugar de recibir vida recibirán muerte. En cambio de otras comunidades, especialmente los que se acercan a la Eucaristía y que lo hacen de una forma rutinaria, pasan los años y nunca se confiesan y vienen a comulgar sin cumplir con los mínimos requisitos para hacer una santa comunión, haciendo primero una buena confesión. Ni siquiera se toman la molestia de pensar si su forma de vivir, de actuar, es conforme a lo que manda Cristo, a lo que dice el apóstol en esa segunda lectura hoy, que debemos vivir no como los paganos que proceden conforme a vanos criterios de este mundo, pues eso no es lo que nosotros hemos aprendido de Cristo. Han oído hablar de Jesucristo y en Jesucristo hemos sido adoctrinados conforme a la verdad del Señor Jesús. Él nos ha enseñado a abandonar nuestra antigua forma de vivir, ese viejo yo, corrompido por los deseos del placer. Y concluye este discípulo de Pablo, que le atribuye a Pablo esta epístola, que nos dejemos llevar por el Espíritu, que el Espíritu Santo renueve nuestra mente y que nos revistamos del nuevo yo, creado a imagen de Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Esto es lo que nos pide la palabra de Dios. Que la presencia de Cristo en nuestra vida sirva para cambiar nuestra mentalidad. Que el cristianismo es un adoctrinamiento, por supuesto que lo es. Si la doctrina o mensaje de la iglesia no tuviera por objetivo cambiar la conducta de las personas, perdería su sentido. Por eso hemos hablado hoy de la moral cristiana, que debe ser muy distintiva comparada con toda moral humana. ¿Qué acaso la moral cristiana no es humana? Sí lo es, pero es más divina que humana. Tenemos que aprender a vivir de acuerdo a los criterios del cielo, de allá arriba, de lo espiritual, de esa vida que nos espera. Y de esta manera nosotros sabremos vivir adecuadamente en este mundo, hoy y aquí y ahora. Eso significa la palabra litúrgica de Dios, cuyo centro es la Santa Eucaristía. Hay hermanos nuestros de otras confesiones cristianas que reducen el mensaje del pan de vida, Jesucristo, simplemente a la predicación de la palabra de Dios. Y el Evangelio hoy concluye claramente de esta manera. Le dijeron al Señor Jesús: Señor, danos siempre de ese pan. Y Jesús les responde: yo soy el pan de vida. Y viene aquí dos cosas. El que viene a mí no tendrá hambre. Esa es una. Y segundo, el que cree en mí nunca tendrá sed. Muchos que se hacen llamar cristianos, definitivamente, si son sinceros y tratan de practicar su palabra, son parte de esta segunda afirmación. Creen en Jesús y por eso no tienen sed de las cosas que ofrece este mundo corrupto, pagano, perverso. Pero les falta algo más. Dice Jesús: en primer lugar, quien viene a mí no tendrá hambre. Se trata entonces de responder a dos cosas: la sed y el hambre espiritual. Creer es satisfacer la sed, pero el hambre, ¿cómo la satisfaces? Si no comemos a Jesús en ese pan que misa tras misa, domingo tras domingo, día tras día, Él mismo parte y comparte con los que le aman, con los que dicen ser sus discípulos, con los que están llamados como los discípulos de Emaús, a compartir el pan de su palabra, que hacía arder sus corazones en el camino, pero que después se complementa con ese pan en la mesa, y que a la hora de partirles el pan, se desvanece de su vista para quedarse en sus corazones. Llevamos conversando, me dijiste buen amigo, y me detuve asombrado a la vera del camino. No sabes lo que ha pasado ayer en Jerusalén, de Jesús de Nazaret, a quien clavaron en cruz. Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Maús.
fracción del pan. Que se ha muerto y se acaba mi esperanza. Dice que algunas mujeres al sepulcro fueron de alba. Me dijeron que algunos otros hoy también allá buscaron, mas se acaba mi confianza. No encontraron a Jesús, por eso me vuelvo triste a mi aldea de Maús. Por la calzada de tardíos corazones, qué ignorancia los profetas. En la ley ya se anunció que el Mesías padeciera y por llegar a su gloria escogiera la aflicción. En la tarde de aquel día yo sentí que con Jesús nuestros corazón ardía a la vista de Maús. Por la calzada de Maús un peregrino iba conmigo, no le conocí al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. Señas de seguir más allá de nuestra aldea, y la luz del sol poniente pareció que se muriera. Quédate forastero, ponte a la mesa y bendice, y al destello de su luz, en la bendición del pan, mis ojos conocerán al amigo de Maús. Por la calzada de Maús Jesús ha venido para quedarse con nosotros como la fuerza motriz, es decir, el centro, la fuente y la meta de toda nuestra actividad. Le pedimos hoy a Dios que nos dé la gracia de su propio Hijo, y le pedimos a Jesucristo que nos dé la gracia del amor que el Padre le tiene y nos tiene a nosotros. Le pedimos al Espíritu Santo que Él mismo, don de ambos, del Padre y del Hijo, descienda sobre nosotros y nos haga vivir de acuerdo al Evangelio. Algunas personas, decía antes, que juzgan a la Iglesia Cristiana Católica Romana por pedir muchos requisitos para poder recibir los sacramentos. En realidad, la Iglesia no pide mucho. La ley canónica muestra cómo son mínimas las cosas que se requieren para practicar la fe cristiana católica romana. Pero esas pocas cosas que se piden y son necesarias para cumplir con lo que Dios espera de nosotros. Solamente 2 veces al año se nos pide que cumplamos con el ayuno, miércoles de ceniza y viernes santo. Se nos pide 1 hora antes de recibir la comunión de no consumir alimento ni bebida.
Se nos pide que estemos en la gracia de Dios para recibir la Sagrada Comunión. Y para eso se nos invita a practicar el sacramento de la penitencia. ¿Qué significa eso de gracia santificante? Pues todo va junto. Está por un lado la gracia, que es el don mismo de Dios al ser humano. Está la amistad con Dios que fomentamos por medio de la oración y es una forma de responder o decir gracias al don recibido. Y en tercer lugar está la comunión como un acto eficaz que nos lleva a dar fruto del don recibido. Todo se nos ofrece alrededor de ese regalo de Dios mismo, simbolizado en el pan. Y hoy se nos invita pues a que veamos cómo si Dios no tomara la iniciativa, el género humano no hubiera sido salvado. Pero también la salvación que Dios ofrece puede no servir de nada si el ser humano no está dispuesto a recibir ese don. Lo mismo sucede cuando las personas que por la oración se comunican con Dios, pero no tienen en su vida esa experiencia personal de una relación con Jesús que les lleve a sentir ese cambio en su cuerpo, igual que en su alma, pero también en su corazón y en su mente. Les he predicado antes que el ser humano tiene esos 4 aspectos que debe alimentar por el Espíritu Santo. De otra manera, otros espíritus, la carne, el mal, el mundo, todo eso lleva al hombre y a la mujer a cerrar las puertas a Dios si permitimos que el mal impregne su ser. En cambio, cuando nos disponemos a comulgar, cuando hacemos una buena confesión, cuando asistimos a la misa con devoción, estamos ante Jesús con todo lo que somos y tenemos, pidiéndole que Él transforme nuestra mentalidad, que es lo más difícil de cambiar a veces. Hay gente que se deja llevar por lo que es más popular, por lo que el mundo, el demonio o la carne ofrecen. Hay personas que su corazón está esclavizado de vicios o de amores equivocados y permiten que su corazón desangre precisamente porque no han sabido cómo liberarse de las garras del maligno y de sus propias decisiones equívocas. También en su cuerpo no han sabido disciplinarlo de una forma balanceada, amable. Tratar nuestro cuerpo con caridad, pero también con una sana disciplina, es necesario para decirle a Jesús: yo quiero recibirte con mis labios. Como cuando alguien le dice a esa persona que ama, agradecería el beso más sabroso si yo te ofrezco una boca limpia, pero también un corazón henchido de amor. Y el Señor entonces no solo nos da un beso en la boca, sino se hace tan pequeño, tan humilde, pero tan sabroso, tan lleno de sustancia, que al pasar adentro de nuestro cuerpo, el Señor quiere cambiarnos desde dentro para que lleguemos a ser hombres y mujeres nuevos, de acuerdo al Espíritu Santo y no de acuerdo a lo que manda el mundo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Si desean una copia de este servicio, la pueden encontrar en YouTube con el Padre Joaquín del Valle, en Facebook Calvario Tepeyac Carmelo, y a mi correo electrónico pueden enviar sus comentarios padrejoaquinevangeliza@gmail.com, o puede llamar al 559-519-3750. Podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Comamos todos de
siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Acabas de escuchar la predicación con el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín. Si desea una copia de la Santa Misa o solo de la predicación del domingo que pida, mande su ofrenda al Padre Joaquín, P.O. Box 12131 en Fresno, California. Código postal 93776.